A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos a nuestros queridos amigos y hermanos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanza que llega a ustedes con la gentileza de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quiere que ustedes se informen y que entiendan que Él quiere amarles, salvarlos, que Él los ama, que lo único que quiere es darle vida eterna. Qué pena que el ser humano no entienda al Señor así. Pero queridos amigos y hermanos, traemos una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Y la hemos intitulado Lo primero es lo primero. Así, ese es el título que le hemos dado a esta enseñanza de la palabra. Y ya van a ver ustedes por qué, cuando entremos en el tema. Ojalá tengan lápiz y papel para anotar dónde va a leer nuestro querido hermano, para que nos informemos bien por qué le hemos puesto a la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Biblia, y como siempre cuento con la inigualable colaboración de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como usted ya se imaginará, y los auditores que nos siguen, estamos muy contentos en lo personal y en el trabajo que hacemos de volver a compartir un nuevo programa con enseñanza sobre el Señor. El tema de hoy es muy interesante. Lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Bueno, quédese, acompáñenos, porque al final del programa estamos seguros que va a haber entendido qué es lo primero, qué es lo más importante que debemos tener presente en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y así toda la vida, hasta que el Señor nos llame para que vayamos con Él. Bueno, como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus dudas. Queremos saber si tienen algo que quieran, que no hayan entendido la Biblia, para poder hacer un programa y explicarlo, o bueno, como ustedes estimen pertinente. Compartan estos programas con libertad para que ustedes también sean de bendición para otras personas. Háganlo, no tenemos ningún problema, nadie les va a decir nada. Hay hermanos, hay personas que han querido también hacer algunas ofrendas. Mire, se lo decimos de todo corazón, se los agradecemos, de verdad, de todo lo que significa que alguien esté dispuesto a colaborar en esta obra que es para el Señor. Pero de verdad que en este minuto no necesitamos nada. Si algún día lo necesitáramos, se los haríamos saber. Así que ese corazón, dispónganlo para hacer esa misma donación en otra parte, a donde hayan hermanos, donde hayan iglesias que a lo mejor lo necesitan más en este momento. Bueno, agradecemos, como les digo, esa bendición inmensa de esa buena voluntad que tienen algunos hermanos. Dicho esto, no voy a alargarme más para que vayamos pronto a desarrollo del programa. Les recuerdo, sí, que pueden encontrar los programas en formato de podcast, en Google Podcast, en Spotify, también está en YouTube, también estamos en Facebook, para que tengan diferentes herramientas, diferentes posibilidades según donde se encuentren de escuchar estos programas. Así que ahora solamente nos queda ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con la lectura. Así que si usted tiene una Biblia y nos puede acompañar, maravilloso. Si no, bueno, ponga atención porque igualmente va a escuchar la palabra. Vamos entonces a esa pausa y retornamos. Bien, estamos listos para comenzar la lectura y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 34 hasta el 39, que dicen: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas. Tenemos 3 lecturas aquí, empezando en el capítulo 10, los versículos 38 hasta el 42. Dice la palabra: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Continuamos en el capítulo 14, los versículos 25 hasta el 33, que dicen: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en el capítulo 17, los versículos 7 al 10, el Señor Jesús dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a terminar la lectura de hoy en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 23 hasta el 27, que dicen: Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos tenido, que pudimos leer, y oramos para que nos ayude a entenderla y comprenderla como Él quiere, para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. El tema de hoy está claro. La lectura que hemos tenido, si ustedes la analizan bien, van a entender perfectamente hacia dónde apuntan. Así que los invitamos ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la palabra de Dios, que es lo más importante en toda reunión, en todo programa, porque ella es la que vale, porque es vida. Si tú alguna vez vas a nacer de nuevo, va a ser por medio de la palabra. Y es ella, cuando uno la lee, la escucha, que nos da la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por escuchar catecismo. La fe no viene por escuchar música. La fe no viene por otras cosas, porque le hablen. No. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante es saber esto, ¿ah? No, me dice alguien, si yo pienso que el Dios suyo es el mismo Dios que tengo yo. Y yo estoy en una iglesia y estoy bautizado. Mi amigo, esa es tu razón, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Dios no quiere que nosotros nos hagamos miembros de una iglesia, nos bauticemos y que después le busquemos a Él. No. Esto es hacer las cosas a la razón del hombre, de atrás para adelante. El Señor quiere primero que le encuentres a Él, que le abras tu corazón, que vayas a Él con fe y le entregues tu vida pidiéndole que Él venga a vivir la tuya y que te perdone de todos tus pecados. Después de eso, te vas a querer bautizar y después te vas a querer ser miembro de una iglesia. Esa es la forma, bíblicamente hablando. El Señor dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Léelo. Esto está en los Hechos 2, 43 y 44. Recibieron su palabra, o sea, se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Eso es lo que Dios dice en su palabra, no es lo que el hombre ha dispuesto. Bueno, ¿por qué le pusimos lo primero es lo primero? Bueno, yo voy a hacer referencia a donde leyó nuestro hermano allí en Lucas 10, del versículo 38 en adelante. Les he dicho muchas veces y les he comentado que el Señor Jesucristo tenía un hogar que frecuentaba mucho, porque eran creyentes y eran más que era su círculo cercano, hablando como hablaba en el día de hoy. Hermano, te hago una pregunta. ¿Perteneces tú al círculo cercano del Señor Jesús o no? Yo creo que cuando el Señor Jesús llegaba a la casa de Lázaro, María y Marta, les contaba cómo le fue en el día, las personas que Él sanó, los muertos que resucitó. Si tú lees San Juan 11, allí vas a encontrar un buen principio. Y lo primero que dice que el Señor iba a casa de Marta, María y Lázaro, que era su círculo íntimo junto con sus discípulos. Bueno, y el Señor Jesús muchas veces fue donde ellos, porque ellos le tenían seguramente una cama, una piececita, donde acogían al Señor y sus discípulos. Y en una ocasión, el Señor Jesús iba de camino y pasó por la aldea de Betania. Y dice allí en el versículo 38 que una mujer llamada Marta, parece que esa era la mayor de los hermanos, porque eran 3 hermanos solteros. Y lo recibió en su casa. Como le decía recién, era costumbre del Señor visitarles. Qué lindo, ¿ah? Hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Si el Señor estuviera aquí en la tierra, ¿crees que haría frecuentes visitas a tu hogar? ¿Sí o no? No sé qué piensas, hermano. Si fuera posible que el Señor viniera hoy día a la tierra y llegara a tu casa sin aviso y golpeara la puerta de tu casa y tú la abres, yo creo que te vas a quedar sin aliento al ver al Señor y el Señor te dijera, permiso, ¿puedo pasar? Tendrías tú que decirle, espérese un poquito, Señor, y tendrías que guardar la tele, guardar la licorera, guardar muchas cosas
que no quieres que el Señor vea. Pero si el Señor las ve, Él sabe. Por eso, hermano, tenemos que vivir una vida de transparencia, transparente. Recuerdo muchos años atrás, tenía mucha confianza con un querido hermano, que cocinábamos juntos y almorzábamos juntos cuando yo estaba trabajando lejos de mi hogar. Y un día voy llegando y él está sentado en su cama y estaba leyendo una novela de pistoleros que a mí no me interesaba lo que él hiciera, su vida. Y cuando me vio, tiró la novela por debajo de la cama y apareció al otro lado. Y yo le dije, ¿por qué hizo esto, hermano? No, me dijo, es que me dio vergüenza. Pero ¿quién soy yo? Yo soy tu hermano en la fe. ¿No te das cuenta que el Señor te está mirando? A Él tienes que tenerle vergüenza, no a mí. Yo no te puedo hacer nada porque es tu vida. ¿Quién soy yo para decirte algo? Y esto pasa entre la cristiandad. Se esconden muchas cosas de los hermanos. Hay muchos creyentes que tienen pecados secretos. Hay muchos hermanos que tienen cosas entrampadas en su hogar y no quieren que otros no sepan. ¡Qué estupidez si el Señor lo sabe! No te olvides que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente que lo sabe todo, omnipresente que está en todo lugar y omnipotente que lo puede todo. Los cristianos a veces cometemos estupideces, ¿verdad? Bueno, y el Señor llegó a la casa de ellos, como le dije yo que le gustaba mucho ir, y Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y ella, cuando el Señor entró, fue y se sentó a los pies del Señor. No entró a ayudarle a su hermana a preparar el desayuno, el almuerzo, no sé qué horas serían. Y le tocó prepararla solo a Marta, su hermana mayor. Y ella se quejó. Pero la forma que se quejó no es buena. Porque le dice al Señor, no te da cuidado, como que el Señor se despreocupó. Fue lo mismo que le dijeron los discípulos al Señor cuando subieron a un barco e iban cruzando el lago de Genesaret y se produjo una tremenda tormenta y el Señor estaba durmiendo en la popa. Y ellos, hombres fieros de mar, se asustaron y despertaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? O sea, pensaron en ellos, pero no en el Señor que estaba allí. Y el Señor se levantó, hizo calmar el mar y los vientos. Y les dice, ¿por qué se asustaron hombres de poca fe? Ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Uno nunca termina de conocer al Señor. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, tenemos cosas nuevas porque es un cofre inagotable. Podemos haber leído 3 veces el pasaje y después seguimos sacando provecho de él. ¿No es verdad? Bueno, Marta se quejó de una manera no buena. No te da cuidado, o sea, no te preocupa, Señor, que a mí me toca todo el peso de ir a prepararte el almuerzo o la cena o el desayuno, no sé a qué horas eran, porque no nos dicen. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje sola? Dile pues que me ayude. Esto es tan interesante, hermano, ponerse en la vida de ellos allí. Bueno, el Señor le contesta, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay muchos cristianos así en el día de hoy. ¿Estoy hablando a uno de ellos? ¿Estoy hablando a un hermano o hermana así? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Quiere decir que el Señor no reconoció su trabajo? Sí, lo reconoció. Y ya lo vamos a ver, ya se los voy a mostrar. Es decir, Marta y María son las 2 manos indispensables en toda congregación. Imagínate que hubieran puras Martas en una iglesia. No serviría. O que hubieran puras Marías. Tampoco serviría. Tiene que haber un complemento de las 2. Todo tiene su tiempo. Y todo tiene su lugar. Queridos hermanos, ojalá podamos aprender esta lección. Te voy a decir algo que te va a sorprender, querido hermano. El Señor no quiere que tú trabajes tanto por Él como que te arrodilles a adorarle y a estudiar su palabra. El Señor no quiere que tú vayas a predicar el Evangelio a otras personas, sino más bien que pases un gran tiempo con Él en comunión, en oración y adoración. He conocido predicadores
con el dolor de mi corazón lo digo, que han dejado a su familia de lado para hacer la obra del Señor. ¿Tú crees que Dios se agrada de esto? No, no, no. Todo tiene que ir contrapesado. Dios nunca va a permitir que un hijo de Él abandone a su familia para irse a predicar el Evangelio. No, 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 amigo, por favor. Mira cómo es Dios de sabio. El apóstol Pablo era un hombre casado. Usted me dirá, ¿y en qué parte de la Biblia dice? Te lo voy a decir. Saulo de Tarso era miembro del Sanedrín. Ningún miembro del Sanedrín podría ser soltero. Tenía que primero ser casado antes de hacerse miembro del Sanedrín y pertenecer a la religión de los fariseos. ¿Sabías eso? Léelo. De la historia secular. Ningún miembro del Sanedrín podía ser soltero. Así que Pablo era un hombre casado. No sé cuánto tiempo antes que el Señor lo llamara quedó viudo y sin hijos. Oh, Dios es tan sabio, queridos amigos y hermanos. Porque te pregunto yo, si Pablo hubiese tenido hijos y esposa, ¿sabes tú cómo habrían sufrido sus hijos y su esposa por todo lo que el apóstol pasó? Sí, ¿no es cierto? Oh, qué sabiduría, qué inescrutables riquezas de la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo quedó viudo, Dios le dio el don de la incontinencia para solo servirle a Él. Maravilloso, maravilloso. Aquí estamos, frente a un problema similar. Una Marta muy trabajólica y una María muy espiritual. El hecho de que se sentara a los pies del Señor, esa era la costumbre cuando tú querías aprender algo de un maestro. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está contando su experiencia en los Hechos, él dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, el maestro más sabio que ha existido del Antiguo Testamento. Así que la enseñanza que recibió Pablo fue una tremenda enseñanza, muy bien respaldada por las Escrituras. Así que el hecho de que María se sentara a los pies del Señor es un acto de adoración. Eso es lo primero. Después viene lo demás. Esto es lo que el Señor quiso decirle. Por cuando le dijo allí en el verso 40, mire, pero solo una cosa, porque está conversando con Marta, es necesaria. ¿Cuál era lo necesario? Escuchar al Señor primero. Y María ha escogido la buena parte que no le será quitada. Tú, Marta, un día te vas a morir y no vas a poder trabajar más. Mientras María está sentada a los pies aprendiendo lo que nunca va a olvidar, le va a servir en esta vida y después en el cielo. Rica enseñanza, ¿verdad? Hermosa la enseñanza. ¿Sabes, querido amigo? He conocido muchas familias que por trabajar por el Señor han abandonado sus hijos y le han pasado desgracias. Sí, te podría hablar de varias, pero no es el momento de comentarlas. ¿Tú crees que Dios quiere que tú abandones a tu familia para trabajar por Él? No, mi amigo. No, mi hermano. Dios quiere que tú aprecies la familia porque ¿quién la creó? Dios. Y quiere que le des un lugar. Te voy a decir, ¿cuál es la escala de importancia que tenemos nosotros los jefes de hogar, los cabezas de la familia? Primero Dios, segundo la esposa y tercero los hijos. Y después vienen los hermanos de la iglesia. Este es lo bíblico. Siempre le digo a mis hermanas, si su esposo le dice que usted está en el segundo lugar en su corazón, no se ofenda. Dele gracias a Dios, porque un hombre que sabe poner a Dios en el primer lugar, va a saber amarla, respetarla y ponerla en el lugar que Dios quiere que la tenga en su corazón. Qué sabio, ¿no es cierto? Bueno, volviéndonos aquí, nos leyó en varias partes, mi querido hermano, pero quiero mostrarte que el último versículo dice, una sola cosa era necesaria y primero lo necesario, después viene el resto. ¿Y qué era lo necesario? Sentarse a los pies del Señor a escuchar. Las dos cosas se contrapesan, pero no podemos irnos a una fuerza y quedarnos no. Lo primero es lo primero, el Señor. Lo demás viene por añadidura. ¿No dijo esto el Señor Jesús? Buscad el reino de Dios primero y su justicia, y las otras cosas serán añadidas después, o en el camino te van a llegar. Esto es lo que el Señor le dijo.
Bueno, también leyó, para no ocupar todo el tiempo, también leyó mi hermano allí en Lucas 17, ¿no es cierto? Y esto es quizás un poquito fuerte para muchos, cuando el Señor dice allí que es necesario dejar todo para seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él en el capítulo 14 de Lucas. Y él le decía, si alguno me quiere seguir y no aborrece padre, madre, mujer, hijo, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Chocante. A cualquiera le va a chocar. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Que lo aborreciéramos? No. Si en este momento, mi hermano, un familiar tuyo, un hijo, tu esposa, tu padre, tu madre, ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar en tu corazón, tú no eres un verdadero discípulo del Señor. La palabra aborrecer, nosotros la malentendemos. Cuando aborrecimos a algo, no lo saludamos, no lo miramos. Pero no es esto lo que dice aquí. Si alguno tiene a un padre o una madre antes que yo, no es digno de mí. Y el que no aborrece su propia vida, el yo. Es por esto que para ser de Cristo tenemos que morir al yo y dejar que Cristo. Y luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa esto, llevar la cruz? El ser humano, aún los cristianos en la iglesia, mal entienden esto. He escuchado a muchos decir, tengo un hijo metido en la droga, esa es la cruz que Dios me ha dado. ¿Lo has escuchado? Sí. Tengo un hijo con síndrome de Down y esta es la cruz que... Mi amigo, esta no es la cruz. Perdóname. Esa no es la cruz. ¿Sabes cuál es la cruz? Porque dice cada día obedecer la palabra de Dios, que a la carne no le gusta y que al yo tampoco le gusta. Entonces uno tiene que sobreponerse y aborrecerse a sí mismo para poder hacer lo que hizo el Señor, llevar la cruz por ti y por mí. Él se negó a todo, por ti y por mí, querido amigo. Eso es llevar la cruz, no es el sufrimiento. No, perdóname, por favor. Ahora, cuando el Señor dice aquí que para seguirle a Él tenemos que calcular el costo de lo que se significa seguir al Señor. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos antes de ir al cielo, antes de morir en la cruz? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también les van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes también le van a perseguir. El siervo no es mayor que su Señor. El Señor es primero. Y cuando nuestro hermano nos leyó allí en el capítulo 17 de Lucas, del versículo 7 en adelante, ¿qué dice allí? Bueno, allí está tratando de un señor que tiene un servidor, un esclavo o un obrero, y cuando el obrero llegaba del campo a la casa, ¿qué le decía el dueño? Prepárame la cena, porque tengo hambre, y cíñete, sírveme hasta que haya comido y después comes tú. ¿Acaso da gracia al Señor porque su siervo hace esto? Le está pagando. Y el último versículo me sorprende. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado en la palabra, tienen que decir, siervos inútiles somos, porque lo que estaba escrito hicimos, no fuimos más allá. Siervos inútiles, porque algunos no alcanzan ni a obedecer lo que dice la Biblia. ¿Cómo vamos a ir más allá? Es como cuando dice Pablo a los Gálatas, el fruto del Espíritu, fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir con eso? Tú sabes que nuestras calles están regidas por la ley, ¿no es cierto? Y vamos en un auto y dice máxima 40. No podemos pasarnos de esa porque si nos pasamos nos pilla un carabinero, nos va a sacar una multa. ¿No es cierto? No podemos pasar. Aquí lo que está diciendo, este fruto no tiene ley, así que si tú quieres cumplir 10 frutos y no 8 ni 7, ve adelante nomás. No, pues si no alcanzamos a cumplir ni 3. Sin ley. Vaya adelante. Es como aquí. Aunque hagamos todo lo que el Señor nos pide, tenemos que decir, siervos inútiles somos porque no fuimos más allá de lo que se nos pidió. No alcanzamos ni siquiera a cumplir lo que Él nos pide y tiene el primer lugar. Siempre. Por esto dice lo primero, es lo primero. El Señor es primero. ¿Qué dijo
Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes saben lo que hacen. Tomó una buena decisión. ¿Te fijas? Yo y mi casa. ¿Qué dijo Moisés? Moisés renunció a todo por amor al Señor y se sostuvo como viendo al invisible, donde lo leyó nuestro hermano. ¿Y tú qué has dejado por la causa del Señor? ¿Qué has dejado por la causa del Señor? Bueno, luego dice allí que en el versículo 33 del capítulo 14, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie, ¿tú sabes qué renunciar? Que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo dice el Señor Jesús. No lo estoy diciendo yo. Son palabras textuales del Señor Jesucristo. ¿Lo habías leído antes, hermano? ¿Te habías encontrado con esto? El que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando lo leyó nuestro querido hermano también en Mateo 10, el Señor está hablando y dice, ustedes no piensen que yo he venido a traer paz. No, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero, hermano, ¿no dijo el Señor que vino a traer paz? Sí. ¿Y qué quiere decir con esto? Te lo explico. Cuando alguien se convierte en un cristiano, en una familia, ¿ya? Antes que se convirtiera, toda la familia iba a todas partes juntos. A donde fuera iban juntos. Pero cuando uno se convierte en un cristiano, sea este el hijo o la esposa o el papá, y lo invitan a una fiesta, a una cosa desenfrenada, ¿qué dice el cristiano? No voy. ¿Pero cómo no vas a ir? Y ya comienzan los problemas, las dificultades en la casa. Estoy hablando de hermanos que han pasado esto. Por esto dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. El peor cuchillo en la familia, ¿no decimos esto nosotros? ¿Sí? Bueno. Luego dice el Señor, el que ama padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si tu papá, tu mamá está primero que yo, no soy digno de mí. El que ama a hijo no es mío. Y luego dice, y el que no toma su cruz y sigue y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y mira el 39, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Que para convertirte al Señor tienes que morir. Tienes que morir al yo. Tienes que morir a ti. Mira, cuando nosotros nos convertimos, el Padre nos ve muertos en Cristo, sepultados con Él y resucitados. Entonces la ley no nos sigue para matarnos, porque somos una nueva creación de hijos de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo puedes entender? Esto es ser un hijo de Dios. Esto es saber que tengo la vida eterna y saber que si Cristo viene esta noche me va a venir a buscar a mí para llevarme al cielo. Oh, hermanos, lo primero es lo primero y el Señor es lo primero. Si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo tuyo, no eres digno de llamarte cristiano. Primero está el Señor, después viene lo mío. Te pregunto, lo primero que haces en la mañana es leer la palabra del Señor, estar en comunión con Dios y darle gracias por haber amanecido despierto, bien, sano. No. El Señor no está en primer lugar en tu vida, querido hermano. Cuando tú te acuestes, le dices al Señor, si vienes a buscarme, te esperaré, Señor, aunque esté durmiendo, o si va a venir alguna catástrofe, ten misericordia si he de partir. Yo sé que tú me vas a llevar, no tengo miedo, no tengo temor. Qué mal oramos los cristianos, ¿no es cierto? Y esto pasa porque no leemos la palabra de Dios. Porque el Señor no está primero en nuestra vida. ¿Estoy hablando a cristianos verdaderos que el Señor Jesús está en primer lugar o no? De los religiosos que no son salvos, yo sé que no, porque ellos se están guiando por la razón, pero no por la palabra de Dios. La razón tiene imperancia primero que las cosas de Dios. Yo pienso, yo creo, yo estimo, pero nadie dice, Dios dice esto. Te pedimos encarecidamente que si no tienes Biblia, cómprate una o bájala al celular y comienza a leerla para que te impongas qué es lo que Dios quiere de ti y espera. Seguramente tú nunca piensas en la muerte porque no te gusta hablar de eso, a menos que un familiar contraiga el cáncer o veas un accidente o se muere un compañero de trabajo. Allí piensas.
Pero ¿por qué no empezar a pensar antes que esas cosas pasen? ¿Qué va a pasar conmigo si me muero hoy día? ¿Qué va a pasar contigo si te mueres, querido amigo? Tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador y que tienes una religión y que piensas que estás bien. ¿Qué pasa contigo si te mueres? Yo sé que me vas, bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. Qué fácil decirlo. Eres tú que tienes que tomar una decisión, amigo. Dios te da dos opciones: creerle o rechazarle. No te da tres. Y por esto eres libre. No te va a obligar, no te va a empujar, solo te va a revelar el Evangelio. Y cuando tú lo entiendes, tienes que tomar una decisión. No puedes ser como Pilato, que se lavó las manos, diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo. Se condenó él mismo. Si no tienes a Jesucristo en el corazón en este momento, amigo, tú no estás preparado para morir. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa dónde estés en el pináculo de la religión, si no eres salvo, tú vas camino al infierno. Te lo digo con la palabra de Dios en la mano. El que cree en mi palabra tiene vida eterna, pero el que no quiere creer, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. No vendrá a la vida a ver la vida, sino está bajo condenación. Si no tienes la vida eterna, hoy día estás en peligro de morir sin Cristo y irte al infierno. No me digas que saber que uno tiene la vida eterna es presunción, porque la Biblia lo dice. Primero de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que tienen la vida eterna y para que sigan creyendo en Cristo. Y anterior, ¿qué les había dicho? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quieres algo más claro? Los verbos que usa la palabra de Dios son presentes. El que oye y cree tiene. Son verbos presentes. No hay que ser tan conocedor del castellano para saberlo. Amigo, el Señor merece el primer lugar en tu vida. Y mi hermano, si tú eres un hijo de Dios verdadero, el Señor merece el primer lugar en tu vida. Lo primero es lo primero. Las Marías y las Martas son necesarias en la iglesia. Y en tu vida igual. Primero María, después Marta. Y las dos cosas se complementan. Dejo la palabra de Dios contigo para que el Espíritu Santo, ruego al Espíritu que siga trabajando en tu corazón para que pongas al Señor Jesús en primer lugar. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente ya hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y pienso que este programa les va a hacer pensar mucho. Esta palabra de Dios sobre María y Marta les va a hacer pensar mucho. Y ojalá tenga un buen fin para mis queridos hermanos y para los que no son hijos de Dios, puedan ellos encontrar la paz de su alma en la bendita persona del Señor Jesús. El Señor bendiga su santa palabra. Muchas gracias, hermano. Yo la verdad es que debo reconocer que sí, mientras usted explicaba lo que las palabras del Señor, con el ejemplo de María y Marta, me preguntaba yo si verdaderamente tengo al Señor primero en mi vida. Porque a mí me gusta hacer muchas cosas, me encanta, y me encanta la tecnología, y me gusta también las cosas manuales, y dedicarle tiempo también a algunas organizaciones. La verdad es que uno empieza a preguntarse, ¿y tengo al Señor primero? ¿Lo primero es verdaderamente lo primero? Bueno, cada uno tendrá la respuesta, pero es importante que haga un análisis honesto, un análisis sincero con el Señor presente, para no autoengañarse, ni mucho menos pretender engañar a Dios, porque eso es imposible. Cada uno sabrá, pero de la lectura de hoy nos ha quedado clarísimo, y la explicación que ha dado el pastor, que el Señor
debe estar primero. No es que si yo quiero o no, el Señor lo manda, el Señor es lo que Él dice que debe ser, y por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos obedecerle. Bueno, ya está dicho. Si usted le quedó alguna duda, vuelva a escuchar el programa para que pueda entender el mensaje tal cual el Señor quiso que lo entendiéramos. Por eso damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de haber llegado con este nuevo programa. Pedimos que bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y que nos bendiga a nosotros también para que podamos llegar una vez más con un programa siguiente, con la palabra, con la verdad, porque, amigos, hermanos, no es por tirarnos flores a este programa, pero programas donde se habla la verdad bíblica, la verdad, aunque nos duela a nosotros mismos, muchas veces la palabra a nosotros también nos duele, porque vemos que estamos mal y debemos corregirnos. Pero programas como este que hablen así, hay pocos, no somos los únicos. Hay algunos pastores que dicen también la verdad a un alto costo, pero tristemente la mayoría solamente habla de las cosas bonitas que el mundo quiere escuchar. Si usted quiere eso, bueno, si quiere sigue escuchando, si no, busque donde le hablen bonito, pero después no llore, esa es la verdad. El Señor prefiere que lloremos ahora para que podamos sonreír toda la eternidad. Que el Señor lo bendiga. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.